Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Alabamos a Dios, nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro bendito Redentor, y al glorioso Espíritu Santo, ya que hoy, 18 de agosto del año 2025, nos concede nuevamente esta oportunidad gloriosa para que juntos podamos escudriñar las Escrituras. Bendito sea su maravilloso nombre. Un servidor y amigo, hermano en Cristo, Rigoberto Yol, les da la más cordial bienvenida. También siempre agradeciendo a Vida Visión, Canal 99, por abrirnos sus puertas, pero muy especialmente a usted, amado televidente, que nos abre las puertas de su hogar para que juntos podamos adorar, bendecir y glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos recordándole que usted puede ver este programa y cada programa que Dios nos ha permitido grabar a través de nuestro canal en YouTube. Puede buscarnos ahí como La Restauración Zumpango. Dele like, por favor, compártalo, por favor, porque de esa forma usted participa para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Si no nos ha enviado solicitud por Facebook, búsquenos como Rigoberto Yol, y de esta forma poder compartir juntos versículos, textos, pensamientos de la palabra del Señor a través de nuestra página, así como devocionales diarios de la bendita palabra del Señor. Así que es un gozo y un enorme gusto, una enorme bendición poder saludarle con todo nuestro corazón. Vamos a orar en este precioso momento, hermanos y amigos. Vamos a presentarle al Señor, vamos a presentarnos nosotros ante el trono de la gracia. Vamos a presentarle nuestro corazón a Él, pero vamos a presentarle porque Él es nuestro Dios. Hermanos, iglesia del Señor, Él es nuestro Padre. Amados amigos televidentes, Él tiene cuidado de su creación. Y Él en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Así que vamos a presentarle nuestras peticiones. Estamos seguros, gracias a Dios, por los hermanos y amigos que nos escriben a nuestra página, nos escriben por Messenger, solicitando ayuda espiritual, algún consejo, momentos de oración, y lo hemos hecho. Y eso nos evidencia que hay necesidades fuertes en el pueblo del Señor. Si estás enfermo, el Señor te toca y te sana. Si estás caído, te levanta. Si estás triste, acongojado, Él llena tu alma, sana tu espíritu y te llena de su presencia. Él te levanta. Si estás cautivo, amado televidente, de algún vicio, si estás cautivo del pecado, en la esclavitud maligna del pecado, Él te liberta. Así que cualquiera que sea la necesidad en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, Dios es bueno y Él tiene la solución. Así que hablemos con Dios en esta hora. Padre Santo, te damos toda gloria, Señor amado. Te damos toda alabanza porque tú eres el único Dios vivo, real y verdadero. Señor amado, Señor bendito, recibe la alabanza, la adoración de todo nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón. En esta hora, Padre, nos humillamos a tus pies por la sangre del Cordero Santo. Nos acercamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, a expresarte lo que siente nuestro corazón, el amor, la gratitud sincera por todo lo que tú has hecho
en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre. Tu mano poderosa ha intervenido en múltiples ocasiones, Padre bueno. Ahora, Señor, nos unimos con nuestros hermanos y amigos televidentes. Padre Santo, venimos a rogarte, Señor, que extiendas tu mano poderosa, Señor amado, sobre la vida de cada hermano, de cada amigo televidente, Señor, que tú bendigas con tu dulce presencia, que tú bendigas con tu glorioso amor esas familias, esos corazones que se abren a ti, Padre bueno, que tú puedas sanar los cuerpos enfermos, Padre Santo. Reprende toda dolencia. Yo te pido, visita al enfermo ahí en el lecho del dolor, quizá en una cama de hospital, quizá en su casa de habitación, Padre bueno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ven y sana por tu amor, por tu poder, por el poder de tu palabra. Mientras exponemos tu palabra, Señor, tú puedas obrar maravillas, tú puedes obrar sanidades, liberación, en el nombre de Jesús. Padre, levanta al enfermo. Extiende tu mano sobre mi hermano, sobre mi amigo. Padre Santo, posa tu mano y que tu poder fluya desde la cabeza hasta la planta de los pies. Echa fuera toda enfermedad. Detén el poder de la enfermedad. Te lo pedimos, te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, por amor a ti mismo, para gloria de tu nombre. Detén el cáncer. Detén la diabetes, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Detén la enfermedad en el corazón, la presión alta, la presión baja. Padre, detén toda enfermedad en los huesos, toda enfermedad en la sangre, toda enfermedad en los músculos, en la piel. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echa fuera toda dolencia. Padre bendito, Padre amado, levanta al caído. Mira a mi hermano, mira a mi hermana, mira a tu siervo, mira a tu sierva que ha caído, que ha tropezado, que ha fracasado. Padre bueno, extiéndele tu mano. Levántalo, restáuralo, Padre, restaura los hogares, restaura las familias, restaura los matrimonios, te pedimos, trae sanidad al alma, trae sanidad a la mente, trae sanidad al corazón herido, lastimado, Padre bueno, en el nombre de Jesús, reprende en el nombre de Jesús toda opresión diabólica, toda obra de las tinieblas que ha venido a oprimir vidas, a oprimir familias. En el nombre de Jesús echamos fuera toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera toda obra de los demonios, todo trabajo de las tinieblas, de brujería, de hechicería, de satanismo. En el nombre de Jesús queda sin efecto. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de esas vidas, fuera de esos hogares, fuera de esas familias, para gloria de tu nombre. Padre Santo, liberta al cautivo, rompe cadenas de vicios, rompe cadenas, ataduras, como el alcoholismo, la drogadicción, el satanismo, la idolatría, la hechicería, el ocultismo, la adivinación. Rompe esas cadenas, Padre, y liberta al cautivo por los méritos inagotables de la sangre del Cordero Santo, por el poder de tu palabra y en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, realiza el milagro de liberación, de sanidad, de restauración, de salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria y alabanza al Señor. Para esta oportunidad, hermanos y amigos,
estaremos meditando sobre un mensaje, sobre un tema que el Señor nos ha dado en oración, nos ha dado en la meditación, en nuestros momentos de devocional, en nuestro momento de escudriñar las Escrituras, rogándole, pidiéndole a Dios un mensaje, una palabra para nuestra vida. Y nos ha guiado por su Santo Espíritu a que meditemos en este tema, un encuentro con Jesús. Aleluya, un encuentro con Jesús. Ese es el tema de nuestra meditación del mensaje en esta oportunidad. Para ello, puedes abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan en su capítulo 4. Vamos a leer del versículo 3 al 15. Es un pasaje muy precioso. Juan capítulo 4, del versículo 3 al versículo 15. Leo la escritura, dice así, hablando de Jesús, dice, versículo 3 en adelante, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí para sacarla. Aleluya, qué preciosa palabra. Un encuentro con Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos decirte, amado amigo, amado hermano televidente, cuando el ser humano, cuando el hombre, la mujer, tiene un encuentro real con Jesús, el Cristo victorioso, el Cristo resucitado, aleluya, el Hijo bendito de Dios, el Redentor, el Salvador de toda la humanidad. Cuando el hombre tiene un encuentro real, no un encuentro religioso, no un encuentro superficial, no una costumbre o una tradición heredada de los padres, no, sino un encuentro real como el que acabamos de leer, que experimentó esta mujer, la samaritana. Cuando el ser humano tiene un encuentro así, de impactante, de poderoso, transformador, aleluya, sucede un
cambio en la vida, en el corazón de esa persona. La Escritura dice que cuando conocemos a Cristo Jesús, cuando Él nos alcanza, cuando Él nos levanta y nos perdona, nos transforma, nos salva, aleluya, dice la Escritura que somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Somos trasladados de la muerte a la vida. Somos trasladados de la condenación a la salvación eterna. Esto gracias a un encuentro con Jesús. Aleluya, este servidor y miles y millones sobre la faz de la tierra, por la bendita gracia y la misericordia del Señor, hemos experimentado. Aleluya, hemos saboreado, nos hemos deleitado, aleluya, de ese encuentro glorioso, y desde ese momento en nuestra vida se marca palpablemente, visiblemente, un antes y un después. Por eso en esta oportunidad el Señor nos ha dado a leer, a meditar y escudriñar esta bendita palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Aleluya, que nos narra con lujo de detalles cómo Dios obra a través de su Hijo Jesucristo, cómo el Señor por medio de su Espíritu Santo se interesa en una persona, se interesa en particular en el alma de cada ser humano. Aleluya, leímos y decía que Jesús había decidido salir de Judea e ir hacia el norte hasta Galilea. Esa era la intención de Jesús. Bendito sea su maravilloso nombre. Salió de Judea para ir a Galilea, pero dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. En esa época había una división, había una animosidad, habían contradicciones, habían cierta enemistad, cierta separación entre los judíos y los samaritanos. De tal manera que los judíos, la gran mayoría, si no es que en su totalidad, cuando querían viajar al norte a Galilea, Samaria estaba en el medio, en el camino. Ellos, con tal de no contaminarse, según el criterio religioso de ellos, para no contaminarse, dice que rodeaban Samaria, no pasaban por Samaria para no contaminarse. Pero dice el bendito Espíritu Santo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, como veremos más adelante, que el Espíritu de Dios sin duda guió al Señor Jesucristo y le puso en el corazón la necesidad de pasar por Samaria. Aleluya. ¿Por qué? Porque allí en Samaria había una mujer, aleluya, una mujer sedienta de Dios, una mujer con una grande necesidad en su alma, en su interior. Y Dios, que todo lo ve, el Espíritu Santo que te conoce, que conoce tu estado anímico, tu estado espiritual, conoce en este momento cuál es tu necesidad más grande, tu necesidad más urgente. Por eso a Jesús el Espíritu Santo lo guió, y Jesús dice la Escritura que a él le fue necesario pasar por Samaria. Y veremos al final del mensaje por qué la necesidad de Jesús de pasar por Samaria. Sigue diciendo la Escritura que vino a una ciudad llamada Sicar, ahí en el territorio de Samaria, de los samaritanos, una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob, unos 2000 años atrás, dio como heredad a su hijo José.
Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y allí en esa heredad había un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice la Escritura, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Los judíos contaban la hora desde las 6 de la mañana, que actualmente para nosotros es las 6 de la mañana. Para ellos era la primera hora. La segunda hora era lo que para nosotros es las 7 de la mañana. De tal manera que para ellos la hora sexta era las 12 del mediodía. Según estudios geográficos, Sicar estaba al norte de Judea, aproximadamente 80 kilómetros, si no un poquito más. Y Jesús en su época, sin los medios de transporte que hoy tenemos, tuvo que haber salido de madrugada para caminar 80 kilómetros, porque sentía en su corazón que le era necesario pasar por Samaria, que le era necesario llegar a la ciudad de Sicar. Había caminado sin duda algunas 6, 7, 8 horas. ¿Cuánto tiempo caminó Jesús a pie desde Judea hasta llegar a Sicar? Tuvo que haber salido de madrugada para llegar a la hora sexta, para llegar al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, cuando el sol estaba en su punto, el calor estaba en lo más fuerte. Jesús caminó y dice la Escritura que estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, aleluya, cansado, caminó cuántas horas no sabemos, una distancia larga, cansado bajo el calor, cansado. Ahí vemos la humanidad de nuestro bendito Salvador, ahí vemos la humanidad de nuestro bendito Redentor, identificándose con el necesitado, aleluya. Llega a la hora sexta, que es el mediodía para nosotros, cansado. Oh, mi alma bendice al Señor, porque no escatimó esfuerzo. Nosotros le servimos pobremente al Señor. Nosotros no nos esforzamos, nosotros no nos entregamos como Él se entregó. Llegó al pozo de Jacob, se sentó junto al pozo, cansado, sudando sin duda alguna por el fuerte calor del mediodía. Y ahí comenzamos a ver por qué le era necesario pasar por Samaria. Dice el versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Jesús, imagínate conmigo, cansado, sentado ahí junto al pozo con aquel calor. Pero había una necesidad para él de hablarle a esta mujer, aleluya. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús siempre toma la iniciativa. Jesús siempre se interesa en el alma del ser humano. Siempre se interesa en la necesidad espiritual y eterna de nuestro corazón. Comienza el diálogo, se dirige a la samaritana y le dice: mujer, dame de beber. Dice la Escritura que Jesús se había quedado solo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer entonces empieza a dialogar con Jesús y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Unos 700 años antes de Cristo, los reyes de Asiria, que habían arrasado a la nación de Israel, Dios los había entregado en manos de los asirios por su rebeldía.
En esa época los reyes enviaron personas de otras naciones, colonos, a esa tierra que hoy se conoce como Palestina. Entonces hubo una mezcla de razas. Por eso es que los judíos hacían de menos a los samaritanos, porque ellos se habían mezclado con otras naciones. Por eso se sorprende la samaritana que Jesús, por eso le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos no se comunicaban con los samaritanos. Jesús rompe las barreras culturales, las barreras sociales, las barreras económicas. El ser humano establece niveles, pero ese es criterio del hombre caído. Jesús no es así. Jesús va por el alma. Jesús busca al necesitado y no importa su raza, su nivel social, político, económico o intelectual. No, Jesús ama tu alma. Jesús ha venido en esta hora buscando tu alma, así como lo hizo con la samaritana, y le dice: dame de beber. La samaritana se sorprende, no solamente porque Jesús, un hombre judío, le dirige la palabra, sino que sobre todo le pide un favor: dame de beber. Así inicia Jesús este diálogo. ¿Cómo está iniciando el diálogo contigo en este momento el glorioso Espíritu Santo? ¿Cómo está iniciando el diálogo Jesús con tu alma? Dice la Escritura: dame, hijo mío, tu corazón. Te pide tu corazón para perdonarte, para salvarte, para hacerte nueva criatura, para hacerte su hijo o su hija. A la samaritana le dice: dame de beber. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Respondió Jesús cuando la mujer le dijo: ¿cómo es posible? Si tú eres judío, si no nos tratan, si no nos quieren, si nos aborrecen, ¿por qué tú te diriges a mí? Estoy parafraseando. ¿Por qué tú me pides un favor? Sorprendida la mujer. Entonces el Señor le dice, el Señor Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. Aleluya. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Oh, bendito el nombre del Señor. Alabamos a Jesús en esta oportunidad, porque esta ha sido nuestra gloriosa y bendita experiencia. En ese diálogo Jesús se interesa por su alma, pero inicia pidiéndole agua. La mujer sorprendida le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no hay comunicación. Y Jesús, interesado en ella, Jesús, que conoce lo profundo de tu corazón y de mi corazón, se empieza a revelar a ella, no solamente como un varón judío, sino que Jesús empieza a vislumbrar su gracia. Dice Juan: vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús empieza a abrir su corazón hacia esa mujer y le dice: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice: dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús se comienza a presentar como lo que es: verdadero Hijo de Dios, verdadero Salvador, el único Redentor. Le dice: si conocieras el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios para la samaritana y también para ti y para mí, el don de Dios para
cada ser humano es la salvación de nuestra alma, el regalo más grande que Dios el Padre ha preparado para toda la humanidad, sin distinción cultural, sin distinción de raza, sin distinción de los niveles sociales que el ser humano se ha inventado. El Señor se quiere revelar a tu vida como comenzó a revelarse a la samaritana. Si conocieras el don, y si me conocieras a mí, parafraseando estoy, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? En vez de que yo te pida, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Oh, bendito el nombre del Señor. El ser humano fue creado en su ser interior, en su corazón. El corazón del ser humano está diseñado para tener comunión con Dios. El ser humano está diseñado para entrar a una relación con Dios. Por eso es que el ser humano tiene un vacío. El ser humano que no ha venido a Cristo, que no ha conocido a Jesús, que no ha tenido un encuentro con Jesús, tiene un vacío en su corazón, y ese vacío lo quiere llenar con pecado, con maldad, con sexo ilícito, con drogas, con bebidas, con alcoholismo, con drogadicción y toda clase de pecado. Pero nada en absoluto de lo que el mundo te ofrece puede llenar el vacío de tu corazón. Hay un diseño, hay un vacío, hay un espacio en tu corazón, amado televidente, que solamente Jesús puede llenar. Por eso le dice a la samaritana, y te lo dice a ti: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, el amor de Dios, que es el que está tratando contigo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Qué es el agua viva? Es la salvación que Dios tiene para tu alma. Dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el don de Dios. Esa es el agua viva que calma la sed que hay en tu corazón. Esa sed que has querido llenar con placeres y deleites mundanales, pecaminosos, deleites temporales, fiestas, ferias, bailes, borracheras, parrandas y toda clase de pecado, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, etcétera. Toda esa depravación que ha esclavizado al ser humano y se arrastra, se revuelca en el pecado, tratando de que esos deleites engañosos, que esos deleites pasajeros, que esos deleites de la carne que el diablo y el mundo ponen a tu disposición, queriendo, creyendo y pensando que eso te va a llenar, que eso va a satisfacer la sed de tu alma. Pero únicamente el agua viva, el amor de Dios, la salvación de tu alma, el perdón de Dios, es el agua viva. Solamente el agua viva, el agua de vida que Dios da, que Dios ofrece, que Dios tiene a tu disposición por medio de la fe en Cristo Jesús, su Hijo bendito, nuestro glorioso Salvador, nuestro glorioso Redentor. Solamente esa agua puede llenar el vacío de tu
tu corazón no son las iglesias, no son las religiones, no es la filosofía, no es la psicología, no, es la presencia de Cristo Jesús en tu corazón. Cuando tú lo recibes, cuando tú bebes esa agua, la sed de tu alma se calma. Si conocieras el don de Dios, oh, cuánto diéramos que cada televidente, que cada habitante de este pueblo, cuánto diéramos que cada familia conociera el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Y quién es su Hijo bendito, nuestro glorioso Salvador? ¿Y quién es el que te dice: dame de beber, en vez de que yo te pida, o en vez de que Él te pida? Tú le pedirías a Él, a Jesús, solamente Jesús, y Él te daría agua viva. No hay otro redentor, no hay otro salvador, no hay otro medio, no hay otro intercesor, solamente Cristo Jesús, el Hijo bendito de Dios. Por eso Él lo confirma, lo reafirma, lo ratifica. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es por mí. Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Le dice a la samaritana: dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Estamos meditando un encuentro con Jesús, y Jesús se comienza a revelar. Ahora ya no es Él el que está pidiendo agua. En su humanidad, en su cuerpo cansado, agotado por haber caminado mínimo 80 kilómetros bajo ese sol ardiente, bajo ese calor sofocante, cansado, con sed, pero ahora Él es el que está dispuesto a calmar la sed de la samaritana. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ya no agua del pozo de Jacob, que había que sacarla con un cubo. No, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Repito, esa agua es la única agua viva que viene del cielo, que viene del corazón de Dios, que puede saciar, que puede calmar la sed de tu alma. No es el pecado, no es el mundo, no es la feria del pueblo, que muchos en pocos días van a celebrar con orgías, con idolatría, con borrachera, con sexo ilícito, con drogas. Ya están haciendo sus preparativos para derrochar en estos días finales de agosto, para celebrar la feria religiosa patronal de este pueblo. Pero no se dan cuenta que todo este sistema lo que hace es esclavizarlos más y más, queriendo llenar ese vacío que lleva el ser humano en su corazón. ¿Por qué lo decimos? Porque de allí el Señor nos rescató, de allí el Señor nos libertó. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, ese amor, esa salvación que por el Espíritu Santo te va revelando a Jesús, te va revelando el Evangelio, te va revelando el amor, la gracia, el perdón, la misericordia. Y cuando tú recibes eso, estás bebiendo agua viva, y entonces tu ser interior es transformado, es llenado. Bendito sea el nombre del Señor. Continúa el diálogo. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, refiriéndose al agua viva, y el pozo es hondo. Todavía la mujer no ha entendido que Jesús no le está hablando de una agua que satisface la sed física.
sino le está hablando de la salvación de su alma. Ella todavía no comprende y le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Ahora comienza ella como a comprender poco a poco. ¿De dónde pues? Le dice a Jesús. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Comienza la mujer a ser alumbrada poco a poco. Es que, hermanos y amigos, el Evangelio es una revelación. Si Jesús no se revela a tu vida, si el Padre no te revela el Espíritu Santo por la palabra, es imposible que con el intelecto puedas conocerlo. Pero ella está siendo alumbrada. Ahora dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Los samaritanos, unos 2000 años antes, repito, habían recibido esa tierra por heredad. Lo que Jacob le dio a su hijo José está ocupando el espacio de Samaria, y ellos se consideraban herederos desde hace 2000 años de Jacob y ese pozo que seguía ahí, proveyéndoles el agua para calmar su sed, el agua para sus ganados, el agua para el uso diario. Pero ella comienza a tener una vislumbre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Respondiendo Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Jesús profundizando, qué paciencia, qué sabiduría, qué amor de Jesús. A través de un pensamiento simple, sencillo, pero profundo a la vez, porque así es el Evangelio, es tan sencillo, tan fácil de comprender, pero a la vez tan profundo que si no se nos es dada la revelación por el Espíritu Santo, por la palabra, no la llegaremos a conocer. No, la salvación de nuestra alma, nuestra relación con Dios, no nos llega como una herencia de los padres a los hijos. Es una experiencia personal. Aleluya. Cualquiera, le dice Jesús a la samaritana, que bebiere de esta agua, el agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. En otras palabras, hagas lo que hagas en el mundo, puedes disfrutar todos los deleites y placeres habidos y por haber. Puedes probar un nuevo tipo de licor, una nueva sustancia para drogarte. Puedes disfrutar miles y millones de placeres, de deleites en la mente, en la carne, en el cuerpo, pero nada, absolutamente nada de eso va a calmar la sed de tu alma. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Está el Señor sacando a luz la realidad del estado del corazón humano apartado de Dios, separado de Dios. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, en otras palabras, mas el que crea en mí, mas el que crea en mi palabra, mas el que crea en mi evangelio. Por eso él dice: yo soy el camino. Aleluya. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere
del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Es una agua espiritual, es una agua que solamente Dios puede dar. Es un manantial de aguas vivas, es un manantial donde las aguas de salvación, donde las aguas de la gracia de Dios, del perdón, del amor y de la misericordia de Dios levantan al ser humano para llenarlo. Por eso dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Puedes probar un pecado, otro pecado. Dice la Escritura, refiriéndose al amor al dinero, dice, el que ama el dinero no se saciará del dinero. El pecado de la avaricia. Y es lo mismo con cualquier pecado: sexo ilícito, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo y toda la degeneración y todo tipo de pecado que hoy está abundando. Puedes probar, puedes disfrutar, puedes deleitarte, pero después del placer solo te sentirás más miserable que ayer. La sed de tu alma sigue latente, el vacío de tu corazón se hace más grande, y cada vez, si eres sincero contigo mismo y delante de Dios, sabes que te sigues hundiendo a un precipicio cada vez más y más profundo, porque así es el estado del ser humano sin Dios. Así lo vivimos en el pasado. Nos muestra el Señor el estado del corazón humano, pero aquí está la solución. No solamente nos dice que sin Él vamos a la condenación eterna, nos dice que sin Dios estamos derrotados, estamos en el fracaso, estamos perdidos. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás. Jesucristo es el agua viva que tu alma necesita, y fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay la verdadera felicidad. Fuera de Cristo Jesús el ser humano está perdido, está condenado, pero Él nos tiende su mano como lo hizo con la samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Sí, Jesús es el único que te puede salvar. No es la iglesia, no es el pastor, no son los pactos con Dios como hoy está de moda con la falsa tendencia del evangelio de la prosperidad. No son las religiones, no es la iglesia, no es ningún líder espiritual. Jesús es el Salvador. Por eso le dijo a la samaritana: si conocieras el don de Dios. En otras palabras, le está diciendo: yo soy el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Le está diciendo: yo soy el Redentor. Yo soy el único que te puede salvar. Y aquí más adelante lo que acabamos de leer: sino que el agua que yo le daré, Jesús te la puede dar, y solamente Él te puede levantar, solamente Él te puede salvar. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, será en Él, aleluya, en tu ser interior, en tu corazón. Él va a poner una fuente de agua viva que es su presencia. Será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que Jesús te ofrece. Eso fue lo que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, cuando derramó toda su sangre, cuando fue abofeteado, fue torturado, le desfiguraron su rostro.
Le pusieron una corona de espinas, un clavo en cada mano, en sus pies, un costado abierto por la lanza, su espalda rota, partida por el látigo de Roma. Todo lo sufrió, todo lo soportó por amor a tu alma. Por eso Él tiene todo el derecho y solamente Él y nadie más que Él. Sino que el agua dice que yo le daré, te dice el Señor. Será en Él una fuente de agua, una fuente, un manantial de agua que está brotando y que salta para vida eterna. Es ni más ni menos que la salvación de tu alma, el agua viva, Cristo Jesús. Cuando el ser humano bebe de esa agua, el agua viva, el agua de vida, en otras palabras, cuando el ser humano con un corazón arrepentido recibe a Jesús, lo llama, lo invita a entrar a su corazón en el plano espiritual. Lo que estás haciendo es beber el agua viva. Y cuando tú bebes el agua viva, cuando Jesús entra a tu corazón, cuando Jesús comienza a habitar en tu corazón, a morar en tu corazón, a vivir, cuando tú lo recibes como tu Señor, como tu Salvador, la vida de Dios entra en ti, el amor de Dios, la presencia de Dios, Padre, el Espíritu Santo y Jesús entran a morar en tu corazón. Eso es lo que el Señor dice: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso lo que dijimos al principio, cuando hay un encuentro con Jesús, un encuentro real, no me refiero si eres de X o Y religión, de X o Y iglesia. Ya conoces a Jesús. Ya se reveló Jesús a tu vida. Ya tuviste ese encuentro transformador. Eso es lo que en otras palabras en la Escritura se conoce como la regeneración del ser humano. Una nueva creación. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo y Cristo en nosotros. Esa es la diferencia del Evangelio con las miles y miles de religiones. Las religiones son los caminos que el hombre, que los líderes religiosos se han inventado para llegar a Dios según ellos. Son los caminos para ganar el favor de Dios. Obras por aquí, obras por allá, para ganarme el perdón de Dios, para ganarme la salvación de Dios. Todo eso es estéril. Eso no tiene ningún fruto para la salvación de tu alma. El Evangelio, según leemos, según escudriñamos, según meditamos en las Escrituras, es poder de Dios. Poder de Dios, no es mi poder. El ser humano no puede hacer absolutamente nada. Dice el Señor a través del profeta Isaías: todas vuestras obras de justicia. Incluye ahí todas las buenas obras que usted quiera. Le da de comer al huérfano, a la viuda, ayuda al vecino, ayuda al necesitado. Por supuesto, todo ello es bueno, pero no te ayuda para la salvación de tu alma. Cuando el ser humano le da méritos a sus obras para
según él ganar el perdón de Dios, la salvación de su alma, la vida eterna, y que estará en el cielo con el Señor en las bodas del Cordero, está engañado, porque a través del profeta Isaías dice el Señor que todas nuestras obras de justicia delante de Dios, que es santo, 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 son como trapos de inmundicia. El agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Por eso los que hemos sido redimidos por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su santo evangelio, sabemos, estamos 100% seguros, convencidos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sabemos que somos hijos de Dios y que Dios por su Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Nuestro cuerpo ahora es el templo, es el tabernáculo, es el lugar de la morada de Dios. Aleluya. Será en él una fuente que salte para vida eterna. Bendito sea su maravilloso nombre. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Dame esa agua. Como dijimos, el Señor revelándose a esta mujer, y quiera Dios que lo mismo que hizo con la samaritana lo esté haciendo con tu vida. Ella poco a poco iba captando que Jesús no le estaba hablando del agua del pozo, que Jesús no le estaba hablando de las cosas terrenales, materiales o argumentos o medios humanos. Le estaba hablando del agua de vida, el agua de vida eterna, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna que solamente Él puede dar. Señor, le dice la mujer samaritana, dame esa agua para que no tenga yo sed. Concluyo diciendo, por eso aquí tenemos otro fundamento bíblico que los evangélicos cristianos tenemos para invitar a los amigos a recibir a Jesús, a abrirle su corazón. La samaritana le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Solamente Cristo Jesús te puede salvar y te puede perdonar. Ábrele tu corazón si aún no lo has recibido como tu Señor y Salvador. Él te ofrece el agua de vida. No olvides, el tiempo se agota, las señales se están cumpliendo, Cristo viene pronto y es necesario, es urgente que tú le recibas en tu corazón el agua de vida eterna, la fuente que salta para vida eterna, la salvación que solo Él te puede dar. Recíbelo. Repite esta sencilla oración de fe. Repetir una oración no te salvará, pero si crees, invitas con todo tu corazón a Jesús, el Señor de tu alma, el Señor de tu vida, que sea tu Salvador, Él te perdona y te transforma. Padre bueno, acudo a ti. Repite esta oración. Soy pecador, he disfrutado el mundo, los placeres, los pecados, los deleites, pero cada día estoy más hundido, cada día el vacío de mi corazón es peor. Ahora he comprendido que tú eres el agua viva, que tú puedes darme el agua que salta para vida eterna. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, Jesús. Obra en mi corazón el milagro del nuevo nacimiento.
Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Te recibo como mi Dios. Te recibo como mi Padre. Te recibo como mi Salvador personal. Padre bueno, recíbeme como tu Hijo. Te lo pido, te suplico. Dame de esa agua, agua de vida eterna. Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si como la mujer samaritana tú tienes hambre de Dios, tienes sed de Dios y no tienes una Biblia, queremos obsequiarte una. Comunícate con este servidor al número de teléfono que aparece en tu pantalla y gustosamente te entregaremos un ejemplar de la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde.